Esto es Escribe Monstruo Escribe, una dimensión para pensar el guión de cine fantástico. Soy Paulo Soria, escribo películas de terror, ciencia ficción y aventuras desde los años del VHS. Y acá, al otro lado de la realidad, pienso en voz alta de qué se trata esta extraña profesión de contar otros mundos. ¿Cómo están, monstruos y monstruas? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Escribe Monstruo Escribe. Hace rato que el portal loco no se abre. Quienes vengan siguiendo o hayan estado intentando seguir lo que era una emisión periódica, sabrán que hubo un largo impas desde el último episodio, que fue el primer episodio de esta segunda temporada en la cual empezamos a analizar guiones de películas en particular. En la primera temporada estuvimos viendo tópicos, temáticas de los diferentes géneros fantásticos, del terror, de la ciencia ficción, de las aventuras, y ahora vamos a dedicarnos episodio a episodio a hablar de un solo guión. En el primer episodio de esta temporada estuvimos charlando acerca de Carretera Perdida, de David Lynch. Fue en el momento en que saludamos a Lynch, que se iba, una de esas partidas de personajes que uno no conoció personalmente, pero que de alguna manera esos artistas que nos han cambiado, nos han transformado y sentimos que son parte nuestra. Entonces esas partidas se sienten como si fueran la de alguien muy cercano, porque en definitiva es cercano, o su obra es cercana, mejor dicho, ¿no? No ellos, sino su obra. En aquella ocasión anuncié que el segundo episodio iba a ser dedicado a la película que yo creo que es la película más hermosa del mundo. Es la película que me cambió por completo en mi infancia y que de alguna forma me hizo pensar con el tiempo en que la idea de lo fantástico era una idea transformadora, ¿no? Que nos puede cambiar para bien, que nos puede ayudar a transitar cosas de la vida, a superar traumas, a superar momentos feos, o quizás simplemente estar a nuestro lado en esos momentos bisagra que vivimos cuando vamos creciendo. El guión que vamos a analizar es el de la película E.T., escrito por Melissa Mathison y dirigido por Steven Spielberg. En esta película, como decía recién, hay algo muy básico, muy fundacional de un tipo de cine, de casi un subgénero sería, o una mirada, una forma de abordar el género, que es lo que podemos llamar Spielbergiano, ¿no? Ya estaba planteado de alguna forma en otras películas, como en la propia Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg, también. Pero aquí lo Spielbergiano se hace como más contundente, tiene más aristas, más tópicos propios, más profundidad en esa mirada. Y sobre todo eso sucede porque se mete con la infancia. Es una película que tiene un pie en la infancia y otro pie en algún lado del universo. Entonces tiende un puente entre lo que nos pasa cuando somos niños y estamos atravesando ese momento extraño que es observar el mundo adulto y ver cosas que nos parece que no terminan de funcionar, pero en algún momento ese mundo adulto es el que pone las reglas y nos impacta y nos va cambiando, pero hay algo que no nos cierra. Y lo que trae ET en alguna forma es la posibilidad de pensar esa infancia como una usina, no sé si sería creativa, sino una usina de
de sueños, de la posibilidad de resolver lo que nos pasa a medida que vamos creciendo con, con imaginación, que no todas las reglas tienen por qué ser estancas, duras y aburridas, sino que podemos buscar nuestras propias reglas y ser nosotros mismos en ese mundo que a veces parece muy hostil para quienes quieren ser uno mismo. Entonces ET lo que hace es traer la figura fantástica del monstruo y nos trae el dilema de si el monstruo da miedo o da ternura. Entonces nos lleva a una contradicción, teniendo en cuenta que el cine de monstruos y sobre todo, obviamente, el cine fantástico de ciencia ficción había sido siempre, o en general, digamos, un espacio de metáfora para la llegada de lo terrible, de la invasión comunista para el cine de Estados Unidos, pero también podría ser otro tipo de invasión para quien quiera, para que guarde quien siente, diría Ricardo Iorio, para quien quiere interpretar esa metáfora con su propio bagaje, con su propia cultura, con su propia historia, con su propia mirada. Para eso están las metáforas. E.T. es una película que se convirtió bastante en un mito, ¿no? En un mito de la infancia. Y lo que vamos a hacer es buscar desmenuzar ese guión, esa historia narrada en la pantalla, para ver cómo funcionan los resortes y los engranajes para que la emoción vaya surgiendo y para que todo esto que vamos a ir pensando surja y nos abrace y se haga parte nuestra, que es lo que sucedió con ET. El guión de Melissa Mathison, cuando arranca, describe una nave que está como flotando y llegando, como aterrizando en el planeta Tierra. Y la película de Spielberg no muestra una nave llegando, sino una nave que ya está acá, ¿no? Ya está entre nosotros esto. Y eso no es menor. Hay algo que está queriendo decir el autor de la película, el autor como director, quiero decir. Esa nave está ahí, en actividad, porque sus tripulantes están vagando por un bosque juntando muestras vegetales. Se llevan plantas. Vemos que adentro de la nave tienen otras plantas que sacaron de otros planetas. Entonces toda esta idea de que la nave no esté llegando, al revés de, por ejemplo, The Thing, La Cosa, de John Carpenter, que es exactamente del mismo año, de 1982, que la nave llega, vemos que hay algo que llega al planeta Tierra, y eso ya nos genera una incomodidad, una intriga, un temor. Al contrario de eso, Spielberg lo que hace es dejar la nave ya reposada y mostrarnos que sus tripulantes son pacíficos. Nos dice, no hay nada que temer. Y al mismo tiempo nos pone un poco en el punto de vista de esos extraterrestres que están explorando. Así como exploran los seres humanos saliendo del planeta como astronautas a buscar cosas al espacio, o se sumergen hasta el fondo del mar para encontrar organismos que no conocíamos. Los extraterrestres que llegan acá son ya de movida parecidos a nosotros. No en la forma, porque son unos monstruillos, pero sí en esa cosa de la curiosidad y la búsqueda. Pero ¿son parecidos a nosotros siempre o son parecidos a nosotros en la infancia? Porque son peticitos. Hay algo en la construcción de todo esto que ya nos empieza a emparentar con esos seres desde nuestra infancia, como si esos seres fueran niños y nosotros pudiéramos reflejarnos, o vernos reflejados, mejor dicho, en esas especies de niños. No sabemos qué edad tienen esos bichitos. Enseguida se enciende la alarma para llamar a todos los
los tripulantes que andan dando vueltas por ahí buscando muestras, y hay uno que no escucha, que va a ser nuestro objeto de conflicto, vamos a decir, o nuestro personaje principal, que no es lo mismo que el protagonista, sino que es el personaje a través o a partir del cual se cuenta la historia, o mejor dicho, alrededor del cual orbita la historia. Esa sería mejor la definición. Hay humanos que los persiguen, que ya en un punto Spielberg los plantea a esos humanos como un peligro, no les muestra las caras. Sí nos muestra las caras de los extraterrestres, pero no de estos humanos. Entonces ya esos humanos adultos están planteados desde un comienzo como el peligro, como lo que va a haber que enfrentar, que superar. Que no se vean las caras de estos personajes es justamente como en Tom y Jerry, ponernos en la mirada de un niño, en la altura de la mirada de un niño. Lo siguiente que vemos ahora sí es a nuestro protagonista en su entorno. Conocemos a Elliot, o empezamos a conocerlo, mejor dicho. Es un nene que, a pesar de tener hermanos con amigos y una madre, está bastante solo. Sus papás están separados, su hermana más chica es muy chiquita, su hermano más grande es ya adolescente y los amigos un poco lo bulinean a él, a Elliot, a nuestro protagonista. Entonces él está solo y tiene su opinión sobre el mundo que está forjándola en realidad. Está descubriendo cómo es ese mundo adulto que tiene ciertas hostilidades. En el caso de él es la separación de sus padres, que él no está pudiendo duelar, digamos. Esto obviamente le trae problemas con su familia, con su mamá, la hiere a su mamá con un comentario, el hermano se enoja. Ninguno de esos diálogos, ninguna de esas escenas están porque sí, están para construir este primer equilibrio incómodo en el que vive Elliot. Pero sucede algo, cuando lo mandan a buscar la pizza que pidieron, va a la puerta de la casa, recibe la pizza del repartidor y escucha un ruido y sale hacia el patio donde hay un cuartito ahí con herramientas y descubre que hay algo extraño ahí. Es el primer humano que ve al extraterrestre. No lo ve todavía, percibe que hay una presencia en realidad. Cuando lo comparte con los demás, se le cagan de risa en la cara. Buscan alguna que otra teoría, como que es un coyote, bla. Pero él sabe, o mejor dicho, él está convencido de que es algo más, de que no puede ser simplemente un coyote. Al otro día le deja un rastro de caramelos tipo M&M, lo cual nos está diciendo, o mejor dicho, nos está confirmando que Elliot sabe que es algún tipo de inteligencia superior a la de cualquier animal común, porque si va a poder seguir ese rastro, lo está viendo de alguna manera como un par. Quizás lo tome de algún cuento que le contaron de chico, después vamos a ver que la madre le cuenta a su hermanita Gertie, le lee Peter Pan, por lo tanto hay algo de las fábulas tradicionales que aparece acá. Entonces en esos, digamos, en esos M&M está Pulgarcito, está Hansel y Gretel, retoma esta historia, esa tradición de las leyendas y de las fábulas populares. Luego de ese disparador, que es ese primer momento en que a él se le cae la pizza del susto, cuando percibe que está en ese cuartito de herramientas, y de preparar toda la estrategia para poder encontrarse con él, la noche siguiente se queda esperando con una linterna y sentado ahí acostado, tapado en una reposera, que aparezca este ser que él sabe, que está convencido de que existe. Y entonces sucede. ET, desde el fuera de campo,
desde lo que no se ve, le devuelve una pelota, se acerca, él no puede ni hablar, como en los sueños, cuando no nos sale la voz por el miedo o por algún tipo de shock. A Elliot no le sale llamar, quiere llamar al hermano y no le sale el sonido de la voz. Y el ET se le acerca y es rarísimo porque camina extraño, porque es raro, la cara es rara, porque tiene brazos muy largos para ese cuerpo, si lo pensamos comparando con el cuerpo humano, porque tiene esos dedos largos y que cuando se acerca le deja los caramelos, confirmándole que son muy parecidos, a pesar de ser tan distintos. O empezando a confirmar eso, porque de hecho de eso y muchas otras cosas más se va a tratar la película. Elliot lo lleva a su habitación, lo lleva a su propio terreno, lo esconde, se da cuenta de que este ser necesita ayuda y Elliot se la brinda. Le empieza a mostrar su propio mundo, le muestra muñequitos de Star Wars, le explica cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza en este mundo, cómo los peces grandes se comen a los peces más chicos. Y toda esa explicación científica, en un punto, que es lo que está buscando ET, porque esos extraterrestres han venido a buscar, son como pequeños científicos, o grandes científicos, que vienen a explorar. Elliot está mostrándole cómo es este planeta y explicándole cómo es la vida en este planeta con sus herramientas, que son las herramientas de un niño. Entonces utiliza todos esos juguetes para de alguna manera mostrarle que eso que él tiene, que es su infancia, puede ser un terreno compartido con ET. Su infancia y su mirada del mundo desde esa infancia, mejor dicho. Elliot utiliza una de las estrategias más inocentes y que pareciera que no podrían funcionar, como hacerse pasar por enfermo y poner el termómetro en la bombita de luz para que levante temperatura y la madre piense que tiene fiebre y logra quedarse en la casa. Acá las reglas van a ser las de los niños. Eso es lo que está planteando esta decisión en el guión, esta idea que pone Melissa Mattison ahí. Y entonces, después de mostrarle al hermano, que es el único aliado que puede encontrar cercano, porque Elliot no tiene amigos, y también, como no les queda otra, mostrarle al hombre de la luna, como lo va a llamar Gertie, a ella, ¿no? A su hermana Gertie, quedan los tres ya emparentados con ET, maravillados, porque son los únicos tres niños que hay en esa casa. Si bien el hermano ya es un adolescente, está tramitando algo, evidentemente, y necesita también poder recordar que también es un niño o acaba de dejar de ser un niño y que la capacidad de imaginar es lo que le va a permitir entender lo que está pasando. Si bien el primer punto de giro de la historia fue cuando ET salió del cobertizo, se encontraron y comenzó esta relación entre Elliot y ET, la primera pinza, ese momento de la primera parte del segundo acto, ese nudo en el conflicto en el cual recordamos un poco de qué va la historia y se nos abre una pregunta que luego va a ser contestada en la segunda parte del segundo acto. Estamos pensando siempre en la estructura desde el planteo clásico que hace Sid Field en Manual del Guionista. La primera pinza entonces es el momento en el cual se puede visualizar de dónde viene ET. Porque si la película después se va a tratar de que ET pueda volver a su casa, primero tenemos que saber que viene de otro lado, ¿no? Confirmar para Elliot, principalmente, que viene de otro lado, que no es de esta tierra. Y entonces viene esa escena en la cual ET hace volar las pelotitas y forma una constelación en el aire, en el medio de la habitación de Elliot,
y así les señala, les explica, les comunica a ellos que viene de otro planeta. Ahí entonces empieza toda una carrera por entender qué hacer con este ser de otro planeta, y al mismo tiempo empiezan de manera más concreta la relación física, más que física, perdón, la relación psíquica y emocional, y ya en un sexto sentido, entre Elliot y ET. Empiezan a estar conectados casi como si fueran uno. Entonces ET se emborracha en la casa tomando cerveza que encuentra en la heladera, y el efecto del escabio que toma ET le pega a Elliot, que está en el colegio, y arma un despelote tremendo, pero no arma cualquier despelote, porque también, como así las escenas donde se discutían entre hermanos el tema de la separación de los padres, tampoco está porque sí el hecho de que Elliot esté en una clase de ciencias en la cual van a hacer la disección de ranas, y para eso tienen que matar a las ranas. O de hecho en realidad las duermen y las abren vivas supuestamente. Acá es donde empieza a aparecer más fuerte esta mirada que tiene, bueno, el guión, pero que se va a desarrollar mucho más con el tiempo en la obra de Spielberg, que es esta mirada naturalista y de comprender al ser humano como parte de una naturaleza, que va a tener su cenit total en Jurassic Park. Acá Elliot, en esa conexión con ET, o sea, con este científico de otro planeta que vino a investigar este planeta y que vino a llevarse muestras para entender cómo es la vida acá, Elliot empieza a comprender la propia vida en su propio planeta. Y decide salvar a esas ranas, y ahí es donde arma un despelote tremendo en el colegio. Y la conexión es tal que mientras ET está tomando birra en la casa, mirando una película, y ve un beso clásico del cine, la cinefilia en Spielberg siempre está presente, es un hombre del cine, es un niño del cine. Todo eso hace también mella en Elliot, y termina besando a la chica que le gusta del colegio, ¿no? Son los pasos que se van dando para pasar de la niñez a la adolescencia. Gertie, que es la más chiquitita de todos, es quien descubre que ET puede hablar. Porque jugando justamente con él, se da cuenta de que ET repite cosas que ve en la tele. Y nosotros también como espectadores vemos que él está entendiendo algo que quiere comunicar. Entonces cuando Gertie le enseña a hablar sus primeras palabras, Elliot llega, no puede entender nada, lo nombra, Elliot queda fascinado. Ahí es cuando ET logra finalmente comunicarse con palabras en inglés, que es el idioma de Elliot, y le dice: ET phone home. ET teléfono casa. Un nombre, un quién, una acción, o un cómo, y una dónde, ¿no? Un destino. Con 3 palabras muy simples, pero sobre todo con imagen, porque es ese dedo apuntando hacia la ventana lo que nos queda grabado junto a esas palabras, ET phone home. Y así se asienta lo que es el punto medio de la película, o sea, ese momento en el cual comprendemos que hay una misión, que a partir de ahora tenemos ese momento en el cual se asienta la misión del protagonista, o sea, cómo va a resolver su conflicto. El objetivo de Elliot va a ser, en ET, ayudar a ET a volver a su planeta, a su tierra,
a su lugar. ET Phone Home define la misión. Hay que construir algo, un elemento tecnológico, un dispositivo que pueda ayudar a ET a comunicarse con los suyos para que lo vengan a buscar. Entonces todo el resto de la película, la otra mitad, se va a tratar de cómo Elliot ayuda a ET a construir un transmisor para que lo vengan a buscar y pueda volver a su planeta. Pero obviamente esto no va a ser así nomás de sencillo, por más que ET tiene la capacidad de agarrar juguetes viejos y construir un transmisor, porque ET funciona, mejor dicho, ET viene a poner en escena la imaginación infantil. Cuando somos pibes, pensamos que podemos construir quizás cualquier cosa con cualquier cosa. Una caja se puede convertir en una escafandra, un sillón se puede convertir en un vehículo, una sábana arriba de la cabeza puede ser un fantasma o puede ser incluso una carpa, unos almohadones una fortaleza. Podemos hacer con cualquier cosa que haya en nuestra casa una nave espacial. Te viene a decir que toda esa imaginación está para algo, está para solucionar cosas, está para hacer el bien, está para transformar lo que no funciona en algo positivo. Pero los que se oponen a esto son justamente adultos, serios, aburridos, que andan investigando por todo el barrio porque saben que hay un ET dando vueltas. Mientras son espiados, sin saberlo, Elliot y ET, con la ayuda de los hermanos de Elliot, logran construir este comunicador y para la fecha de Halloween organizan la movida. Halloween no es cualquier fecha y ya hemos hablado mucho de la festividad de Halloween cuando vimos tópicos del terror y cuando analizamos la Halloween de Rob Zombie y la Halloween original de John Carpenter. En aquellos casos, la idea de la festividad esta de los muertos aparecía como una propia inversión de esa festividad, un desorden a partir del cual puede ingresar el mal y corromper absolutamente todo. Acá pasa todo lo contrario. Se observa la festividad como un momento de juego, de diversión, donde incluso los adultos se permiten jugar y disfrazarse. La fecha en la que todos se disfrazan es la excusa ideal que encuentran los niños para poder engañar a los adultos. La madre de Elliot no se da cuenta de que ET está bajo la sábana de fantasma pensando que es su propia hija porque hoy Halloween está permitido disfrazarse y ser otra cosa. Los niños son los únicos que se dan cuenta de que eso puede servir para algo más que divertirse. Logran engañar a la madre, se van para el bosque y viene quizás uno de los momentos más hermosos, no digo quizás, o digo mal diciendo quizás, es uno de los momentos más hermosos de la historia del cine, cuando ET hace volar la bicicleta de Elliot y pasan por delante de la luna, construyendo una imagen completamente mítica, inolvidable. Cualquiera que vea algo similar va a recordar esa historia y va a volver a emocionarse. Es esa la capacidad que tiene Spielberg de construir imágenes imborrables, pero que no están despegadas de la historia. Son imágenes que concentran absolutamente todo lo que la historia viene a contar. En esa luna, con Elliot en la bicicleta, con ET, la bicicleta que es el vehículo de la infancia por excelencia, representa todo lo que la historia viene a contar. Es una amistad capaz de hacerte volar. Elliot y ET arman el comunicador que parece un juego, que son piolas atadas a árboles con tenedores y una maquinita que dice las letras y un tocadiscos. Y la máquina funciona.
y hay algo que empieza a pasar. Y hay una comunicación interplanetaria que empieza a suceder. Pero el tiempo se empieza a hacer corto. ET está enfermo, Elliot también enferma, porque ambos están completamente conectados entre sí. Y la llegada de estos investigadores de la NASA, de estos adultos peligrosos, se convierte definitivamente en el mayor mal de esta historia. En el momento en que ya los hermanos de Elliot lo ven enfermo a él con ET y ya no saben qué más hacer, la llaman a la madre y la madre aparece como la primera adulta que ve al extraterrestre y lo ve enfermo a Elliot y piensa lo que puede pensar cualquier padre en ese momento. Hay que separar a mi hijo de ese monstruo extraño, blanco, que encima habla. Es una cosa completamente siniestra para la mirada del adulto. Lo alucinante de esta película es que cuando nosotros llegamos ahí, a pesar de que la mirada de la madre en esa escena, al pasar al punto de vista de ella, se nos hace completamente verosímil, podemos comprender lo que a ella le sucede, pero al mismo tiempo sabemos que está equivocada y que no hay nada que temer, tal cual le dicen los chicos. La contradicción en la que nos mete Spielberg es bellísima porque es concretamente la contradicción de poder pensar siendo adultos como niños. ¿Cómo hacemos para pensar como niños? La madre no puede pensar como niño o niña en ese momento. Ya quizás lo va a intentar un poco hacia el final. Pero en ese momento reacciona como cualquier madre adulta, se lleva al hijo. Y ahí es donde chocan con toda la parafernalia de la NASA que invade la casa de ellos. De hecho, ella dice, esta es mi casa, y los toman por completo. Los empiezan a analizar, los aíslan, los separan, y empezamos a ver cómo ambos, tanto Elliot como ET, empiezan a perder lentamente sus signos vitales. Después de ese encuentro entre la adultez y lo que ya los niños habían logrado resolver en esa relación con ET, el guión de Melissa Mathison y la mirada de Steven Spielberg dan un paso más para complejizar este tema. Nos presenta ese personaje que estuvo desde un comienzo de la historia fuera de campo, ese personaje llamado Keys, llaves, del cual solamente veíamos las llaves que le colgaban del cinturón del pantalón. Nos muestra su rostro y este hombre se acerca a Elliot y básicamente le dice: somos iguales, somos el mismo. Yo fui un Elliot, yo tuve un encuentro cercano, pero no logré tantas cosas como vos. Entonces ahí se complejiza esa mirada adulta, mostrándonos un adulto que dedicó su vida y enfrentó la vida adulta sin haber perdido nunca esa esperanza y esa capacidad de imaginar y sin haber cortado nunca su curiosidad, por eso es un científico, y hoy se define o se encuentra en un espejo con este niño que logró más de lo que él pudo lograr en toda su vida como científico. Podríamos pensar que es una continuación del protagonista de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que también era un adulto que empezaba casi a actuar como un niño ante la llegada inminente de estos seres extraterrestres. Él es el que le informa a Elliot que el comunicador está funcionando, que hay algo que pasa que funciona, pero él no lo puede entender. Entonces le pide a Elliot que se lo explique. Un adulto científico que le pide a un niño que le explique algo, porque él todavía no lo puede entender. ¿Por qué? Porque Elliot sí pudo dar ese paso que quizás él nunca había llegado a dar. Cuando eso sucede, no es porque sí, cuando sucede eso, esa clave de ese adulto definiéndose como un niño, es que ET empieza a morir y Elliot empieza a revivir. Se desacopla la relación entre ambos. Quizás una interpretación podría ser que
que ET lo está salvando a Elliot, lo está dejando vivir y está muriendo él por Elliot para que Elliot no muera, o sea, se está sacrificando ET, le está dando una clase casi de lo mesiánico a Elliot, porque ET definitivamente va a morir. Pero va a ser mesiánico porque cuando Elliot se quede solo, despidiéndolo, y le diga que lo ama, y defina todo eso que le pasa con ese amigo que va a extrañar para siempre, porque nunca había tenido una amistad así, nunca había estado tan cerca y tan conectado con alguien, con un par, que es tan diferente y al mismo tiempo tan igual a él. El pecho de ET se enciende y revive, resucita. Luego de aquel primer giro, que había sido cuando se encontraron, de la primera pinza, que es cuando ET hace volar las pelotitas y les comunica sin poder hablar todavía que él viene del espacio, luego del punto medio, en el cual ET verbaliza ET Phone Home, luego de la segunda pinza, cuando el intercomunicador empieza a funcionar, que es la respuesta a la primera pinza, si viene del espacio, que es la primera pregunta que se abre en la primera pinza, en el punto medio se plantea hacia dónde, digamos, qué es lo que hay que hacer, mejor dicho, hacia dónde ir, que es construir el comunicador. La segunda pinza es que el comunicador funciona, es una respuesta a una evolución de todo esto, pero una respuesta en definitiva a la primera pinza. Después de todo eso y de una muerte no simbólica, sino concreta, física, ET muere, pierde todos los signos vitales, resucita y así se define el segundo punto de giro. Acá empieza el tercer acto, que es lo que quizás podríamos relacionar con el camino del héroe, porque empieza la huida mágica, ¿no? Lo que en el camino del héroe Joseph Campbell, en El héroe de las mil caras, en su libro El héroe de las mil caras, define como la huida mágica, que es esa carrera hacia el objetivo mágico del héroe. Entonces Elliot, que es nuestro héroe, que atravesó la muerte porque casi muere y la atravesó con valentía y se atrevió a aceptar la muerte de su amigo y pudo verbalizar lo que le pasaba con ese amigo. Una vez que sucedió todo eso, ese héroe ya está listo para su batalla final. Entonces ET revive y construyen un nuevo plan, que es volver a engañar a todos los adultos y llevarse a ET hacia el bosque donde saben que va a llegar la nave. Bueno, la carrera final de esta película, ese escape mágico es realmente de lo más mágico que hemos visto en el cine. Son todos los pibes que antes lo bulineaban a Elliot, ahora haciendo lo que Elliot dice que hay que hacer. El que sabe es Elliot, el que creció es Elliot, y todos lo pueden ver y lo ayudan. Escapan con ET en una van y está esa imagen hermosa que sale, que los pibes preguntan por el bicho este de otro planeta y de repente sale ET de la van abierta con humo, ese humo spilberiano bellísimo, con el pecho que se le enciende. Y ahí ya todos entienden perfectamente lo que están haciendo y escapan con ET de todos los adultos que los persiguen. Entonces comienza un escape magnífico, una carrera en bici que todos hubiéramos querido vivir cuando éramos niños, escapando de todos esos adultos con sus reglas y con sus imposiciones y con sus matrimonios y sus fracasos matrimoniales. Con todo eso los persiguen y ellos escapan de todo eso porque tienen un valor que los mueve, que es el de la amistad. Cuando llegan a la nave, empieza el clímax de esta historia, y de hecho la llegada de esos adultos ya no puede impedir nada. Todos los adultos que están allí han sido transformados por la historia de este niño
y este amigo extraterrestre, y no impiden que ese extraterrestre se vaya. El único que puede llegar a impedirlo es Elliot. ET le dice, vení conmigo. Elliot ya sabe que no puede irse, que su lugar está en la Tierra y que despedir a este amigo es parte del aprendizaje de vivir en esta Tierra. Y es como si de alguna forma estuviera completando todo eso que le empezó a enseñar a ET en su habitación con los muñequitos y el tiburón que comía los peces más pequeños. Como todo ese sistema natural se concentra en esta despedida de estos dos amigos. Es parte del proceso natural hacer duelos y atravesar dramas personales. Elliot entonces le dice que no puede ir. En realidad no tiene demasiado diálogo todo esto, ¿no? Son más las palabras que estoy poniendo yo que las que están escritas en el guión y mucho menos en la película, porque en la película hay menos de lo que está escrito en el guión todavía. Elliot le dice, quédate. Y ET tampoco se puede quedar, porque los suyos están en otro lado y lo están esperando en la nave. Y él le dice, estaré aquí, ¿no? Se le enciende el dedo y le dice que va a estar siempre en la cabecita de Elliot. Y ahí vemos cómo los otros pibes, los hermanos de Elliot, la madre, Kiss o Llaves, y todos los otros personajes están ahí como espectadores del final de esta historia. Somos nosotros los que estamos ahí con ellos, observando cómo estos dos amigos eligen despedirse porque entienden que su amistad los llevó hasta este punto y les enseñó que para enfrentar lo que sigue tienen que aprender a enfrentar momentos dolorosos. Y que llegar en un punto a la adultez es empezar a tomar decisiones. Pero lo lindo de ET es que lo que nos plantea es que las decisiones las podemos seguir tomando sin dejar nunca de imaginar, sin dejar nunca de soñar con que es posible la vida en otros planetas, por ejemplo. Y entonces ET le dice siempre estaré aquí, le señala la cabeza, se abrazan esos dos amigos en un abrazo universal. ET se sube a la nave se va, hace un arco iris en el cielo, vemos un plano de cada personaje y lo último que vemos en esta película, si la primera imagen que vimos fue la del cielo estrellado, la última es la cara de Elliot, viendo cómo su amigo se va. En ese último plano, en esa imagen de ese niño con los ojos llenos de lágrimas, pero tranquilo de haber atravesado bien la experiencia más intensa de su vida y sabiendo que su amigo está bien y volviendo con los suyos y que él puede quedarse también con los suyos, habiendo aprendido tanto, ahí se concentra todo lo que la película viene a contar. En el clímax de todas las películas se concentra lo que el autor viene a decir. Si el objetivo se cumple o no, es una decisión autoral. Es una bandera que se planta con la ética de quien está contando esta historia. Y tanto Mattison como Spielberg están parados sobre la posibilidad de que nunca dejemos de soñar, de que nunca dejemos de ser esos pibes curiosos, queriendo saber más de lo que sabemos, queriendo investigar, preparados para cambiar y nunca quedarnos estancados en una sola cosa. Y en esa cara de Elliot está todo eso. Elliot ya está listo para enfrentar el mundo adulto, pero lo va a hacer a su manera. Si antes parecía que el mundo adulto era imposible de enfrentar sin romper esas reglas estrictas, Elliot ahora sabe que es posible enfrentar el mundo adulto con imaginación, con juego y con la posibilidad de salir a buscar otros mundos. Lo sabe Elliot
y lo saben todos a su alrededor, porque Elliot es un héroe y como buen héroe trae una enseñanza para su propia comunidad. El guión de Melissa Mathison termina con un epílogo, después un diálogo entre los chicos, pero Spielberg obvia eso y termina la película acá. E.T. es una historia que no precisa epílogo, porque ese fuera de campo que queda, que es el futuro de Elliot, es lo que nosotros vamos a completar, por ejemplo, pensando todo esto que estuvimos pensando, recordando la historia de E.T. E.T. es una historia que viene a contarnos que es no solamente posible ser diferente a las reglas instaladas, sino que si nos sentimos distintos, porque todos nos hemos sentido distintos cuando éramos chicos, la solución no es tratar de ser como esas reglas que están imponiendo. También podemos jugárnosla para ser nosotros mismos y que un poco los otros se acomoden a nosotros. Que nuestra imaginación no es locura, que es posible jugar y que hay un refugio en la imaginación y en la posibilidad de imaginar otros mundos, que es quizás el arma más poderosa contra el aburrimiento, contra el mal. Por eso E.T. es una película de género fantástico maravilloso, porque lo fantástico viene a traernos una esperanza, una puerta abierta hacia la inclusión, hacia la construcción colectiva desde comprender la diferencia. E.T. nos trae la comprensión de la diferencia. Nosotros somos diferentes y hay otros diferentes como nosotros con los que podemos estar. Monstruos y monstruas, no estamos solos. Eso es lo que nos enseñó Steven Spielberg. Espero que les haya gustado este episodio en el cual intenté seguir la historia de E.T. sin mirar notas, porque E.T. es una película que he visto tantas veces y me ha modificado tantas veces, cada vez que la veo, diría yo, casi que la veo una vez por año como mínimo y siempre vuelvo a llorar. Entonces intenté hacer este episodio simplemente recordando la historia y volviendo a lo que me provoca emocionalmente. E.T. como gran obra maestra es una narración que articula emociones. Escribir películas fantásticas es poder construir máquinas extrañas que provoquen las emociones más profundas en el espectador. A veces el género fantástico es pensado como algo menor, como algo que no es capaz de traernos una reflexión intelectual muy grande, lo cual monstruos y monstruas sabemos muy bien que más que un error es un temor que tienen esos adultos como los de E.T. a animarse a imaginar otros mundos. Nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho, en el próximo episodio de Escribe Monstruo Escribe, el cual espero que no sea dentro de mucho, donde analizaremos otro guión de cine fantástico. Y mientras tanto, si no escucharon los episodios anteriores, pueden hacerlo. También pueden visitar el Instagram de Escribe Monstruo Escribe, que se llama así, y suscribirse a la newsletter que acompaña este podcast y también otras yerbas fantásticas para que les llegue a su mail algunas cosas que van surgiendo mientras veo y escribo películas fantásticas. Espero que estén bien y que este episodio les haya hecho, aunque sea un poquito de lo bien que me hace a mí ver E.T. Hasta la próxima, monstruos y monstruas. La visita a la dimensión para pensar el guión de cine fantástico llegó a su fin. Soy Paulo Soria y los espero la próxima vez que se abra el portal para pensar en voz alta de qué se trata escribir películas de terror, ciencia ficción y aventuras.